Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder saludarles ya en esta última etapa de esta primera unidad que hemos pasado. Una vez que hayan concluido esta clase, obviamente ustedes ya inician en el proceso de preparación para el examen correspondientes a esta primera unidad. Así que por favor, estar pendientes al desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Como es de costumbre, iniciamos presentando en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 1, ciclos de la naturaleza y sus cambios, correspondientes al tema número 4, que son las biomoléculas, los monosacáridos y los lípidos. Vamos a ver cuáles son estas características. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4, para desarrollar esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la hoja de trabajo? Realice la siguiente actividad. Primero, indiquen cuáles son las funciones de los carbohidratos y de las proteínas en el organismo. A continuación, la siguiente actividad que tienen que hacer dice dibuja el gráfico de la membrana plasmática y ubica los tipos en ella. Eso, perdón, los lípidos en ella. Esas son las dos actividades que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana en función de sus actividades. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, ustedes tienen que cumplir con la rotulación en la parte superior de su hojita al inicio, obviamente cumpliendo con el esquema que ustedes tienen a continuación, lo que ustedes pueden observar. Esas son las actividades. Una vez que hayan completado esto en la parte superior, han desarrollado en la parte superior, inmediatamente proceden al desarrollo de su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en cuanto a la explicación del desarrollo de la presente tarea. En relación al cumplimiento de las actividades estructurales, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos una información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las biomoléculas, los monosacáridos y los lípidos correspondientes al tema número 4 de fecha 23 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 23 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Entonces tienen toda la información pertinente para el desarrollo ya de esta última actividad en función de la primera unidad. Estamos ya dando por finalizado esta primera unidad, así que les deseo que les vaya súper bien en todas las actividades que ustedes están desarrollando, las actividades académicas que se les ha planificado periódicamente dentro de esta primera unidad. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente estos temas y vamos a ver los ciclos de la naturaleza y sus cambios, el ser humano, y en esta primera etapa vamos a ver justamente todos estos procesos en cuanto a las estructuras, a las diferentes estructuras en cuanto a lípidos, en cuanto a monosacáridos y otras características más. ¿Por qué es importante alimentarnos de forma balanceada y hacer ejercicio físico? Esa es una de las características fundamentales. Y aquí nosotros podemos ver una pirámide nutricional. Vamos a ver la actividad física, tiene que ir en relación a las proteínas, a los diferentes carbohidratos, que nosotros vayamos a consumir, frutas, vegetales que nosotros vayamos a consumir. Tenemos aquí granos. Nuestro país es uno de los más grandes productores de gramíneas, de diferentes tipos de gramíneas, los cuales obviamente, de acuerdo a nuestro contexto, nuestros pobladores han desarrollado una infinidad de platos, obviamente suculentos, obviamente para el consumo. Tenemos el consumo de granos, tenemos también el consumo de vegetales, las frutas, la carne, la leche y también los aceites. Todos tienen que estar correlacionados justamente con ¿qué? Con la actividad física diaria. La nueva pirámide nutricional tenemos en relación a este gráfico, alimentarse bien y hacer ejercicio son pasos importantes para mantenernos sanos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha dado a conocer la nueva pirámide alimenticia con el fin de recordarnos que debemos elegir alimentos más saludables y estar activos todos los días. La nueva pirámide es un enfoque personalizado para que personas encuentren un equilibrio entre lo que comen y también sus actividades físicas.
¿Por qué crees que en la nueva pirámide nutricional se incluyó la actividad física, aparte de dar una recomendación de los alimentos que deben comer? Obviamente nuestra dieta tiene que estar 100% balanceada, pero cada uno de ellos aportan a nuestros organismos. Tenemos lípidos, tenemos monosacáridos, tenemos una serie de componentes que nuestro cuerpo necesariamente necesita quemar. Por ello es necesario que todos los alimentos que consumimos diariamente dentro de una dieta balanceada, obviamente estén correlacionada con actividad física que nosotros lo vayamos haciendo periódicamente o diariamente. Esto como una recomendación. Y dentro de estas características, cada uno de estos alimentos que nosotros podemos ver aquí, al igual que el ser humano, al igual que todos, están constituidos por biomoléculas. Y vamos a ver en esta siguiente instancia qué son las biomoléculas. La característica común de todos los compuestos orgánicos es poseer carbono. Todos los seres vivos poseen carbono, que tienen la capacidad de formar estructuras muy complejas. Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos son los principales biomoléculas, constituidas por cuatro elementos fundamentales, tales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Obviamente todos estos componentes están directamente constituidos dentro de qué? Dentro de las biomoléculas. Prácticamente son los componentes de las biomoléculas. En relación a los carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? Vamos a ver, y muchos nosotros hemos escuchado los carbohidratos, hay que consumir carbohidratos, pero ¿qué son? Técnicamente los carbohidratos son compuestos que contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Su principal función es proveer energía de manera inmediata y también almacenarla. Los carbohidratos se presentan en tres formas. Estos carbohidratos se distribuyen o se subclasifican primero en monosacáridos, una de las características fundamentales en cuanto a esta primera etapa de los carbohidratos. Los carbohidratos, vamos a ver en qué nomás se descomponen o en qué nomás se subclasifican y tenemos dentro de esta primera etapa los monosacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Y nosotros tenemos que tener un poco de cuidado, pese que en etapas iniciales, en nuestra niñez, en nuestra juventud, adolescencia, es importante consumir estos monosacáridos, pero ya después en una edad prudencial, cuando entramos entre los 35 en adelante, nosotros tenemos que cuidarnos especialmente de este tipo de monosacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Son azúcares sencillos cuyo principal representante es la glucosa. Si es que nosotros consumimos demasiada glucosa, nosotros vamos a tener problemas en nuestro organismo, la cual es producida por las plantas en el proceso de la fotosíntesis y es fundamental para la obtención de energía en toda y cada una de nuestras células. Eso en cuanto a los monosacáridos. Otro de los componentes son los disacáridos. Estos disacáridos se originan por la unión de dos monosacáridos. Se hallan en la naturaleza y también son utilizados como fuente de energía. La sacarosa, conocida como azúcar de mesa, y la lactosa o azúcar de leche son ejemplos de estos disacáridos. Pues ya sabemos dónde nosotros podemos utilizarlos o encontrarlos a los monosacáridos. Y vamos a ver la siguiente etapa que son los polisacáridos. Están conformados por monosacáridos unidos entre sí en largas cadenas. Constituyen una reserva de azúcar. En las plantas, el principal polisacárido es el almidón, mientras que en los animales es el glucógeno. Los dos compuestos tienen moléculas de glucosa. Su diferencia es la manera de unirse unas con otras. La celulosa también es un polisacárido que posee glucosa. Está en las paredes celulares de los vegetales, pero por su estructura no pueden ser digeridas por los seres humanos. La celulosa se presenta en las paredes celulares de las células vegetales y constituye lo que se conoce en alimentación como fibra. En cuanto a las proteínas,
Las proteínas son sustancias que desempeñan importantes funciones en los sistemas vivos, como la reparación y formación de nuevos tejidos, el desarrollo de reacciones químicas y regulación de procesos. Están compuestas de moléculas pequeñas denominadas aminoácidos que tienen carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Existen 20 tipos de aminoácidos a partir de los cuales se forman proteínas de diferentes tamaños y también de diferentes secuencias. Así como las 28 letras del alfabeto pueden constituir un extenso número de palabras, los aminoácidos estructuran un sinnúmero de proteínas. Los alimentos que contienen proteínas son las carnes, es el pescado, los lácteos, los cereales, las verduras, las legumbres, huevos, frutos secos. Obviamente, todos estos alimentos nosotros los debemos consumir, pero obviamente de una manera equilibrada. Entre las proteínas más esenciales está la hemoglobina, cuya función es la de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos en muchos animales. Por su parte, la clorofila es una proteína indispensable para el funcionamiento de las plantas, ya que es el principal pigmento encargado de absorber la luz solar, gracias a lo cual se realiza el proceso químico denominado fotosíntesis, proceso necesario para que las plantas fabriquen carbohidratos y puedan continuar desarrollando su vida. A continuación vamos a ver en qué consiste la membrana plasmática o membrana celular. Esta membrana plasmática o membrana celular es la estructura que rodea el citoplasma y separa de la célula del medio exterior. Está formada principalmente de moléculas llamadas fosfolípidos, sustancias grasas y proteínas suspendidas en capas interiores. Por eso se le conoce como una bicapa fosfolipídica. Ese es el nombre en cuanto que se le da a este tipo de membranas plasmáticas. Estas cumplen la función de permitir la entrada y la salida de determinadas sustancias. Los compuestos pequeños pueden pasar a través de proteínas especializadas denominadas proteínas transportadoras. De esta manera, la membrana facilita la entrada de sustancias que requiere la célula para sus funciones vitales y la salida de desechos. Y aquí en este gráfico nosotros podemos ver las proteínas, podemos ver los lípidos, podemos observar el citoplasma, podemos observar el colesterol, todo esto visto desde el microscopio, cómo se van estructurando las membranas plasmáticas, cómo está constituido la membrana plasmática en una célula. En cuanto a los lípidos son moléculas orgánicas formadas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor proporción por oxígeno. Una de sus principales características es que son solubles en el agua. Se recomienda que los lípidos aporten por lo menos con el 20 a 30% de las necesidades energéticas diarias. Esto es debido a que cumplen importantes funciones como las que vamos a mencionar a continuación. Pero antes de proseguir, tenemos aquí la estructura molecular de un lípido. Tenemos el ácido palmítico, cómo está constituido las estructuras. Tenemos el glicerol, tenemos el ácido oleico y tenemos el ácido linoleico. Ahí tenemos las estructuras en cuanto al hidrógeno, al oxígeno y también al carbono, cómo se encuentran sus estructuras atómicas dentro, obviamente, o las estructuras moleculares de este tipo de lípidos. Aquí nosotros podemos observar. Vamos a ver en cuanto a las funciones de los lípidos que obviamente vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las funciones? Primero, permiten la absorción de vitaminas tales como la A, la D y la E. También ayudan a la síntesis de las hormonas sexuales. Proveen relleno y protección de los órganos internos. Forman parte de las membranas celulares.
Son la reserva energética fundamental de los animales. Cada gramo de grasa produce más del doble de energía que los mismos carbohidratos. Y por último, aíslan y mantienen la temperatura corporal de los seres vivos. Esas son las características fundamentales justamente de los lípidos, que es lo que hacen dentro de un organismo. Los lípidos provienen principalmente de dos fuentes, animales y vegetales. Las grasas animales en su mayoría son sólidas a temperatura ambiente y se conocen como grasas saturadas. Forman parte de la manteca del cerdo, el tocino y también la mantequilla. El consumo de estos alimentos debe ser moderado. El exceso produce su acumulación en el interior de las arterias en el organismo, dando origen a la enfermedad denominada arteriosclerosis, que es bastante peligrosa en cuanto al funcionamiento vascular de nuestro organismo. Las grasas vegetales, en este caso, por el contrario, son aceites llamados grasas insaturadas. Están presentes en la oliva, en el maíz, en la soya, entre otros. También los frutos secos y las grasas de los pescados son fuentes básicas de estas grasas insaturadas. Hay ciertos ácidos grasos, componentes de los lípidos considerados esenciales para el organismo, como es, por ejemplo, el omega 3 que ustedes habrán escuchado, que deben ser ingeridos en la dieta. Estos ácidos grasos sustanciales se encuentran en el aguacate, en las nueces, en semillas de girasol, además en los peces de agua fría como el salmón, el atún y la sardina. Así que ya saben dónde encontrar justamente todos los lípidos que nos permiten a nuestro organismo desarrollarnos. ¿Cuáles son los que debemos consumir con precaución y son los que debemos consumir periódicamente? En este caso, las grasas vegetales. Esas son fundamentales justamente para el desarrollo correcto de nuestro organismo. Y en cuanto a la estructura del ADN, además de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, existen también un grupo de compuestos llamados ácidos nucleicos. Dentro de estos se incluyen al famoso ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN, el ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos están dentro de las células. El ADN se localiza en el interior de la estructura llamadas cromosomas, en el núcleo de las células. Los cromosomas están compuestos por proteínas y también por el ADN, que es la molécula portadora de la información genética del organismo. Es por eso que dentro de las actividades judiciales justamente se determinan estudios de ADN, que es el análisis de las células para determinar la información genética en cuanto al origen de esa célula. Las moléculas del ADN constan de dos largas hebras enrolladas en forma de hélice. Cada hebra es una cadena de bloques denominados nucleótidos, los cuales están conformados por tres moléculas diferentes. Un grupo o fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. La base nitrogenada está compuesta a su vez por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entonces ya sabemos prácticamente todo, obviamente se desarrolla en función de este componente esencial de los seres vivos como es el carbono. Pero aparte del carbono también oxígeno, hidrógeno y también nitrógeno que es fundamental. Aquí nosotros podemos ver un neoclótido en relación al ADN. Tenemos en el grupo de los fosfatos, cómo están constituidos. Este es una estructura. Tenemos el azúcar desoxirribosa y también tenemos la base nitrogenada, cómo está. Esta es la estructura mediante la cual nosotros podemos identificar en el microscopio las estructuras de cada uno de estos componentes. En la molécula del ADN hay cuatro bases nitrogenadas: la adeína, representada por la letra mayúscula A, la guanina, representada por la G, la timina, representada por la C, y la citosina, representada por la C. Las moléculas del ADN es una doble cadena de nucleótidos que se enrollan en espiral, configurando una especie de escalera en caracol, como nosotros hemos visto en la mayoría de los
dibujos animados, de películas, nosotros vemos prácticamente la estructura del ADN y nosotros les vemos como una escalerita. Entonces ustedes aquí, por ejemplo, en el gráfico, ustedes pueden observar cómo está constituido y de eso nosotros vamos a ver más adelante. La molécula del ADN, como les había dicho, es una doble cadena de nucleótidos que se enrollan en espiral, configurando una especie de escalera en caracol. Cada peldaño de la hélice está compuesta por dos bases que siempre serán los pares de adeína y timina, representados por la A y la T, la guanina y citosina, representados por la G y la C. La unión de los peldaños al lado y lado de las moléculas está constituido por fosfatos y azúcares desoxirribosas de manera intercalada. Los pares están formados por una base con anillos sencillos y otra con anillos dobles que encajan dentro del espacio entre las dos cadenas de fosfatos y azúcares. Así nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos esta estructura del ADN y nosotros obviamente está aquí por colores para poderle dar una mejor estructura, una mejor identificación. Tenemos la citosina, tenemos la guanina, tenemos la adeína y tenemos la timina. Ahí tenemos por colores. La citosina en color rojo, la guanina en azul, la adeína en verde y la timina en color amarillo. Cada una están estructurando en cada una de las estructuras de la representación del ADN. En sus extremos están constituidos por fosfatos y azúcares, que son prácticamente la estructura que da la característica esencial de la molécula del ADN, la estructura del ADN. En cuanto a la estructura de la ARN, por el contrario, el ARN es, al igual que el ADN, un ácido nucleico formado por nucleótidos. Sin embargo, esta molécula presenta algunas diferencias con el ADN. En primer lugar, mientras que el ADN es una cadena doble de bases nitrogenadas, el ARN es una cadena sencilla. Según el ARN, las bases nitrogenadas obviamente son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, mientras que en el ADN el uracilo cambia por la tinina. Entonces, tercero, en lugar de azúcar desoxirribosa del ADN, el ARN tiene un azúcar ribosa. Por último, existe solo un tipo de ADN, en cambio, hay varias clases de ARN. Entonces, son las diferencias en cuanto al ADN y obviamente en función del ARN. Como obviamente, a pesar de tener casi la misma estructura, casi las mismas características, en relación a sus estructuras y componentes son totalmente diferentes. En cuanto a los tipos de ARN, existen tres clases diferentes de esta molécula: el ARN mensajero, el ARN-M, el ARN ribosómico, que es el ARN R minúscula, y el ARN de transferencia, que es el ARNT. Cada uno de ellos participa en determinados momentos durante el proceso de síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Son moléculas que además tienen características estructurales distintas. Otra particularidad de la molécula de ARN es que, a más de dirigir la síntesis de proteínas, lleva a cabo otras funciones como es el almacenamiento y la copia de información genética que obviamente tiene la célula. Y aquí en el siguiente cuadro comparativo nosotros vamos a ver en cuanto a las características en función del ADN y del ARN. En cuanto al tipo de cadena, el ADN presenta una cadena doble, mientras que el ARN presenta una cadena sencilla. ¿A qué se refiere la cadena? Justamente se refiere a esta que nosotros podemos observar aquí, esta cadena. En cuanto al ADN, es una cadena doble, mientras que en el ARN es una cadena totalmente sencilla, no presenta mayor dificultad. En cuanto a la base nitrogenada, el ADN presenta los componentes A, C, T y G, mientras que el ARN presenta A, C, T y G. A, C, U y G, perdón, A, C, U y G, que obviamente son los componentes de cada uno de estos que los diferencian y los hacen únicos y diferentes entre uno y otro. En función del azúcar, el ADN presenta la desoxirribosa, mientras que el ARN presenta simplemente la ribosa.
En cuanto al cuántos tipos de moléculas y cuáles son, obviamente el ADN presenta un solo tipo de molécula, mientras que el ARN presenta tres tipos de moléculas, el ARNM, el ARNR y el ARNT. En cuanto a la localización de la célula del ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Es el centro de la célula, el ADN, mientras que el ARN es el núcleo del citoplasma. Y nosotros ya iremos viendo más adelante cuáles son estas estructuras y cómo están interactuando unas con otras. Y esos son los temas que nosotros hemos podido observar y hemos podido ver dentro de esta característica fundamental de las estructuras de las células y especialmente de determinados compuestos, especialmente de los organismos vivos, que cumplen determinadas características que nos permiten a nosotros de sobrevivir y que obviamente se han ido agrupando, formando estructuras complejas, como es en el caso de los cuerpos de los animales, incluidos el del hombre. Para ello es importante, para el correcto funcionamiento de todas estas moléculas, es necesario, obviamente, que la alimentación de nuestro organismo sea totalmente balanceada y sea, obviamente, combinada justamente por ejercicios físicos. Es por eso que al iniciar el desarrollo de esta clase, obviamente arrancamos con esta pregunta: ¿por qué es importante alimentarnos de forma balanceada y hacer ejercicio físico? Entonces aquí está la respuesta. Y más acá abajo, dentro de esta, para explicar de una mejor manera, ya de una forma técnica, de una forma orientada a la biología y a las ciencias naturales, hemos ido analizando en cuanto a las biomoléculas, cómo están constituidas, cuáles son las importancias, muchos de ellos, en qué alimentos nosotros los podemos encontrar, dónde están los monosacáridos, qué son los disacáridos, qué son los polisacáridos, cuál es la importancia en cuanto a la obtención y la estructura, por ejemplo, de determinadas proteínas, de en qué alimentos nosotros las podemos ubicar y obviamente cómo nosotros debemos consumirlos. No debemos abusar de ninguno de estos componentes, puesto que ello contribuiría a la saturación y deterioro de las células. Por ejemplo, ustedes han visto en la actualidad, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, del azúcar que nosotros consumimos, el azúcar de mesa, es un azúcar que obviamente en consumos excesivos prácticamente empiezan a oxidar y a destruir las células. Por ende, no es muy recomendable consumir productos muy azucarados y especialmente el azúcar de mesa, el azúcar blanca que nosotros normalmente consumimos, tratar de eliminar de nuestra dieta diaria, porque eso propende a que la estructura celular empiece a acelerar el proceso de envejecimiento y por ende va a existir una serie de complicaciones en función de la salud de cada uno de nosotros. Por eso es importante dentro de estos procesos saber qué comemos, cuándo comemos y en qué momento lo comemos. Y cada una de estas actividades, obviamente, interactuarles con actividad física diaria, caminar, hacer deporte, hacer algún tipo de actividad física. Entonces aquí nosotros hemos ido viendo gráficos en cuanto a las estructuras moleculares en relación, por ejemplo, de la glucosa. La glucosa es importante dentro del desarrollo de nuestro organismo, pero cuando la glucosa es demasiado en nuestro organismo, ya vienen determinadas enfermedades que son muchas de ellas bastante peligrosas. Entonces, relacionadas a la ingesta justamente de estos componentes. Entonces, es por eso importante identificarlos no solamente desde el ámbito social, de un conocimiento general, donde los ubico, por ejemplo, proteínas, las diferentes carnes, cómo están constituidas, cuáles son los componentes de determinadas carnes, cuáles son los componentes de determinados alimentos, cuáles son los componentes de determinados vegetales. Por ejemplo, la fructosa, las frutas obviamente tienen este tipo de componentes. Tienen, por ejemplo, los disacáridos, tienen los polisacáridos, y esto obviamente el consumo excesivo también de determinados componentes, obviamente esto va a afectar periódicamente a la destrucción de la estructura celular.
Entonces, todo tienen que ser los alimentos constituidos o consumidos de una manera responsable, equilibrada y obviamente contribuyendo con actividad física que obviamente les permita determinadas sustancias quemarse y obviamente eliminarse al exterior a través del sudor. Hemos ido viendo las proteínas, las características, las membranas plasmáticas y membranas celulares en relación a los vegetales, cómo están constituidos, los lípidos, cuáles son las características fundamentales de ellos y la clasificación de los lípidos o las funciones principales de los lípidos, que son obviamente una de las más importantes dentro del funcionamiento de nuestro organismo, como son, por ejemplo, que permite la absorción de determinadas vitaminas, la asimilación de determinadas vitaminas, ayuda a la síntesis de las hormonas sexuales. Eso quiere decir que obviamente fortalece las estructuras sexuales. Proveen relleno de protección de los organismos internos. Hay organismos que por obvias circunstancias, por infecciones, por determinadas enfermedades, obviamente son dañadas y obviamente este tipo especialmente los lípidos son quienes obviamente proveen de relleno, de reconstrucción de cada uno de estas estructuras celulares. Forman parte de la membrana celular, son la reserva energética fundamental de los animales. Cada gramo de grasa produce más del doble de energía que los carbohidratos. Por eso es indispensable este tipo de estructuras. Aíslan y mantienen la temperatura corporal de los seres vivos. Eso quiere decir que obviamente controlan o permiten la adaptación a determinados climas, obviamente a través de la quema de este tipo de sustancias dentro de nuestros organismos, justamente para mantener, para aislar y también para mantener la temperatura corporal frente a eventos externos que afecten nuestro organismo. Habíamos dicho que los lípidos también provienen principalmente de fuentes tanto animales como vegetales. Las animales sí las debemos consumir, pero obviamente al ser grasas saturadas, obviamente las grasas animales, al ser grasas saturadas, el consumo tiene que ser mínimo, mientras que las grasas vegetales o las grasas insaturadas, esas nosotros debemos consumirlo con mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, tenemos el maíz, la soya, entre otros componentes que contienen este tipo de grasas no saturadas que obviamente son de beneficio mucho más determinante para los seres vivos y especialmente el omega 3. Ustedes habrán escuchado, el omega 3 es uno de las grasas que permite obviamente mantener la estructura u oxigenar prácticamente en nuestro organismo en función de las grasas saturadas que nosotros hayamos consumido en determinada parte de nuestra existencia. La estructura del ADN es fundamental. A través de la estructura del ADN nosotros conocemos prácticamente toda la información genética que tiene nuestra célula. Todas las estructuras, la información la información, la distribución está directamente estructurada a través del ADN. El ADN prácticamente es una cadena en la cual obviamente contiene determinados rasgos y características, obviamente que se generan o que se heredan desde el progenitor desde el padre hacia desde el progenitor hacia sus descendencias. Es por eso que les había puesto un caso jurídico, cuando quieren, por ejemplo, plantear un juicio de alimentos, justamente las personas solicitan dentro del área judicial o vía judicial justamente el análisis del ADN, que es prácticamente la comparación genética de esta estructura que ustedes pueden observar aquí. Entonces, la estructura genética del ADN. Ahí van viendo las características, si es similar o si es diferente. Entonces, ahí van analizando. Y no solamente dentro de esos casos, hay una infinidad de casos. La estructura y el análisis del ADN ha permitido determinar, ha podido identificar a determinados responsables de crímenes, obviamente a través del estudio de la estructura justamente del ADN. Por eso es importante y dentro de las próximas clases nosotros iremos ya ampliando justamente estos temas en función del estudio de estos componentes y de esta estructura fundamental de nuestra célula como es el ADN.
Señoras y señores, de esta manera hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les recuerdo una vez más que prácticamente estamos ya llegando al final de esta primera unidad. Así que por favor sigan cumpliendo con todas las tareas y con todas las estructuras académicas que se les ha ido planificando durante esta primera unidad. Les recuerdo que el 30 de este mes vence la fecha para que ustedes puedan presentar las tareas correspondientes a esta primera unidad, todas las tareas que tienen correspondientes a esta primera unidad. Aparte de eso, ustedes les recuerdo que ustedes tienen obligaciones económicas con la institución, las cuales tienen que estar solventadas para que ustedes puedan presentarse a su examen. Así que por favor a cumplir todos los requerimientos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor pónganse en contacto con Secretaría. Ellos son prácticamente el órgano oficial para que les puedan proporcionar información en función de de toda la información y todos los requerimientos que ustedes necesiten como estudiantes. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles una feliz noche. Nos vemos hasta la siguiente clase y obviamente sigan estudiando porque en base a todo lo que hemos visto en esta primera unidad son las 10 preguntas que ustedes tienen en función de esta materia. Señores y señores, una feliz noche. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que descansen.